El camino de la muerte. Nunca pensé que cruzar la frontera sería la última opción que tendría. Pero a veces, la vida te arrastra hacia decisiones que nunca imaginaste tomar. En mi caso, todo comenzó cuando me di cuenta de que no había futuro para mí en Michoacán. Las cosas se estaban poniendo cada vez más difíciles y ya no podía ignorar el hecho de que mi vida estaba en peligro. Entre el cartel que controlaba la zona, las extorsiones y las amenazas constantes, no había forma de continuar viviendo así. Me estaba asfixiando. Las oportunidades desaparecían y cada día que pasaba, sentía que me acercaba un poco más a mi final. No fue una decisión fácil, pero finalmente decidí huir hacia los Estados Unidos. Sabía que sería peligroso, que el camino estaba lleno de riesgos, pero ¿qué otra opción tenía? Con los ahorros que logré juntar, contacté a un coyote. Me dijeron que era de confianza, pero en este mundo, ¿a quién puedes confiar de verdad? Todo estaba listo para el cruce, un grupo de migrantes, el coyote que nos guiaría y la promesa de llegar sanos y salvos al otro lado. Pero en el fondo, sabía que ninguna promesa en esas tierras era garantía de nada. Antes de partir, no me quedaba otra más que encomendarme a la Santa Muerte. No era una devota desde siempre, pero en los últimos años, había aprendido a confiar en ella. En mi barrio, muchos la veneraban en silencio. Para ellos, la Santa Muerte no era algo oscuro, sino una figura protectora, alguien a quien acudías cuando no había esperanza. En los días previos al cruce, armé un pequeño altar en la habitación donde me escondía, encendí una vela blanca y me arrodillé frente a su imagen. Le pedí protección. Que me ayudara a llegar al otro lado, que me acompañara en cada paso y no me dejara caer. Era todo lo que podía hacer. Sabía que el camino sería difícil, pero tenía fe en que ella me guiaría. La mañana del cruce, el coyote nos llevó a las afueras de un pequeño pueblo cerca de la frontera. Había unas 10 personas en el grupo, todos igual de nerviosos. No nos conocíamos entre nosotros, pero compartíamos el mismo miedo. Las instrucciones eran claras, seguirlo sin hacer preguntas, sin llamar la atención. El desierto era inmenso, y con cada paso, parecía tragarnos un poco más. La primera noche fue agotadora, pero nada comparado con lo que vendría. Los primeros días fueron relativamente tranquilos. Caminamos sin descanso, escondiéndonos cuando veíamos pasar vehículos en la distancia. El sol quemaba nuestra piel y el agua era cada vez más escasa. Pero lo peor no era el calor, ni siquiera el hambre. Lo peor era el constante temor de lo que podía ocurrir en cualquier momento. Sabíamos que los carteles controlaban esas rutas. Si nos encontraban, lo mejor que podíamos esperar era ser despojados de nuestras pertenencias y dejados a nuestra suerte. Lo peor, no quería ni pensarlo. Una noche, mientras nos escondíamos en un cañón para evitar los patrullajes, escuchamos voces en la distancia. No eran policías. Los policías no hablaban así. Eran hombres armados, y estaban cerca. Muy cerca. Todos en el grupo se miraron, aterrados, como si estuvieran esperando el fin. El coyote nos hizo una señal para que no nos moviéramos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podrían escucharlo. Me aferré a una pequeña medalla de la Santa Muerte que llevaba en el bolsillo, rezando en silencio para que no nos encontraran. Las voces se acercaron, pero por alguna razón, no bajaron hasta donde estábamos escondidos. Se quedaron en lo alto del cañón, hablando en voz alta, y luego se alejaron. No entendía cómo no nos vieron, cómo no se dieron cuenta de que estábamos allí. Sentí que algo, o alguien, nos había cubierto, protegiéndonos de ser descubiertos. No pude evitar pensar que la Santa Muerte había respondido a mis plegarias. Seguimos caminando durante días, agotados y deshidratados. El coyote nos empujaba a seguir adelante, sin detenernos más de lo necesario. Al caer la noche, las temperaturas descendían bruscamente, y en esas horas de frío, mi mente se llenaba de dudas. ¿Realmente llegaríamos? ¿Sobreviviríamos al cruce?
Pero en medio de esa incertidumbre, algo me impulsaba a seguir. Sentía que no estaba sola. El momento más aterrador llegó cuando nos topamos con un retén de autoridades locales en un pequeño camino que intentábamos cruzar. Sabíamos que, aunque fueran oficiales, no podíamos confiar en ellos. Las historias de migrantes entregados a los carteles por policías corruptos eran demasiado comunes. Cuando nos detuvieron, pensé que todo había terminado. Los oficiales revisaron nuestros documentos falsos, y con una sonrisa que me heló la sangre, uno de ellos le dijo algo al coyote. No entendí todo, pero sabía que estaban negociando algo. Esperamos durante horas, sin saber si nos dejarían seguir o si seríamos entregados. Fue una tortura. Me aferré a la medalla en mi bolsillo, rezando una vez más, pidiendo que, de alguna manera, pudiéramos salir de esa situación. Entonces, sin previo aviso, los oficiales nos devolvieron los documentos y nos dijeron que nos fuéramos. No podía entenderlo. Todo el grupo estaba en shock. El coyote, claramente nervioso, no dijo nada. Solo nos hizo una señal para que siguiéramos adelante. No sé qué pasó en ese retén, ni por qué nos dejaron ir. Pero en mi corazón, sabía que algo había intervenido. No era suerte. Había algo más, algo que no podía explicar con palabras. Finalmente, después de casi 2 semanas de caminar por el desierto, llegamos a la frontera. El muro se alzaba ante nosotros, frío y amenazante, pero a la vez representaba la esperanza de un nuevo comienzo. Esperamos la noche para cruzar. El coyote nos guió a través de un pequeño túnel que pasaba por debajo del muro, un túnel que apenas era visible en la oscuridad. Uno a uno, cruzamos al otro lado. Cuando mis pies tocaron suelo estadounidense, sentí una mezcla de alivio y agotamiento tan profunda que casi caí al suelo. Lo habíamos logrado. Contra todo pronóstico, habíamos cruzado. Pero mientras los otros miembros del grupo celebraban en silencio, algo dentro de mí seguía alerta. Sentía que mi viaje no había terminado, que lo que había vivido no era solo una travesía física. Había sido testigo de algo más grande, algo que no todos entenderían. A lo largo de todo el camino, había sentido una presencia constante a mi lado. No podía verla, pero sabía que estaba allí, cuidándome, guiando mis pasos. La Santa Muerte había respondido a mis ruegos, de eso estaba segura. Cada vez que el peligro parecía inminente, algo intervenía. Cada vez que el miedo me paralizaba, encontraba la fuerza para seguir adelante. No soy ingenua. Sé que no todos tienen la misma suerte en el cruce. He oído demasiadas historias de personas que no lo lograron, de vidas perdidas en el desierto o en manos de aquellos que ven a los migrantes como mercancía. Pero yo lo logré. Y no fue por la habilidad del coyote o por la suerte. Fue por algo más. Ahora, mientras escribo esto desde una pequeña habitación en Texas, no puedo evitar pensar en todo lo que viví, en los momentos de terror, en las decisiones que tomé, y en cómo cada uno de esos pasos fue guiado por una fe que nunca había imaginado tener. Sé que no todo el mundo entenderá lo que digo, y eso está bien. Pero para mí, es claro, la Santa Muerte caminó conmigo a cada paso, protegiéndome de un destino que parecía inevitable. No sé qué me deparará el futuro aquí, en este nuevo país. Pero sé que, pase lo que pase, ya no camino sola. La visión en el sueño. No soy una persona que crea en lo sobrenatural. Jamás me ha atraído el misticismo ni las creencias populares que tanto arraigan a algunas personas. Pero lo que viví hace unos meses cambió esa certeza de una manera que aún me cuesta procesar. Mi vida, hasta entonces, había sido tranquila, normal. Quizás incluso aburrida para muchos. Trabajo como contadora en una empresa de seguros en Guadalajara, llevo una rutina sencilla y me gusta tener todo bajo control. No soy de esas personas que actúan por impulsos ni me dejo llevar por corazonadas. Pero todo eso cambió cuando los sueños comenzaron. El primer sueño llegó de la nada, sin ningún tipo de advertencia. Una noche, estaba profundamente dormida cuando me encontré en un lugar oscuro, como si estuviera dentro de un túnel sin fin. Caminaba, pero no podía ver hacia dónde iba. Entonces, la vi.
Era alta, delgada, vestida con una túnica negra que rozaba el suelo. Su rostro estaba cubierto por una capucha, pero de alguna manera sabía quién era. La reconocí al instante, aunque nunca antes la había visto en mis pensamientos. Era la Santa Muerte. En el sueño, no me dijo nada directamente. No lo necesitaba. Frente a ella, vi un autobús, uno de esos autobuses de larga distancia que viajan por carreteras solitarias entre ciudades. El autobús estaba vacío al principio, pero en cuestión de segundos comenzó a llenarse de personas que no conocía. Los rostros eran borrosos, irreconocibles, pero sabía que algo malo iba a sucederles. La sensación era tan vívida, tan intensa, que desperté de golpe. Mi corazón latía con fuerza, y aunque estaba sudando, el frío de la habitación me golpeó como una ráfaga helada. Al principio, intenté sacudirme el sueño como una simple pesadilla. Las personas tienen sueños raros todo el tiempo, ¿no? Pero había algo en la imagen de la Santa Muerte que no podía dejar de pensar. Me pareció inquietante que, sin creer en ella, su imagen hubiera aparecido tan clara en mi mente. Durante días, traté de convencerme de que había sido un mal sueño causado por el estrés del trabajo, pero entonces, volvió. La siguiente vez que la soñé, fue aún más intenso. Esta vez, no estaba simplemente caminando hacia el autobús. Me encontraba en una carretera desolada, parada frente a un accidente. Pude ver el mismo autobús del sueño anterior, pero ahora estaba volcado, hecho pedazos en la cuneta. Había humo y fuego saliendo de él, y dentro, cuerpos. Algunos inmóviles, otros apenas moviéndose. La imagen era tan real que podía sentir el calor de las llamas en mi piel, el olor a gasolina y metal quemado. Y allí, en medio de todo, estaba ella de nuevo, la Santa Muerte, observando el desastre desde lejos, inmutable, como si supiera que todo eso era inevitable. Me desperté esa vez con una sensación muy distinta. El sueño ya no era una simple pesadilla. Alguien, me estaba enviando un mensaje. Aunque no podía explicarlo lógicamente, sentí que estaba siendo advertida de algo. No soy supersticiosa, pero había algo en la repetición de esos sueños, en la imagen del autobús, que me hizo dudar. Una semana después, planeaba hacer un viaje en autobús a Zacatecas para visitar a unos amigos. Había reservado el pasaje días antes de que los sueños comenzaran y, por un momento, pensé que tal vez era una coincidencia. Quizás mi mente simplemente había asociado la imagen del autobús con el viaje, creando una fantasía aterradora basada en el miedo subconsciente. Pero, a medida que se acercaba la fecha del viaje, la inquietud creció dentro de mí. No podía dejar de pensar en el accidente, en los cuerpos atrapados entre los escombros y en esa figura oscura observándolo todo. Me encontraba distraída en el trabajo, incapaz de concentrarme en las tareas más sencillas. Había algo muy profundo diciéndome que no debía subirme a ese autobús. La noche anterior al viaje, tuve el sueño por tercera vez. Esta vez, era diferente. Ya no veía el accidente desde fuera. Me encontraba dentro del autobús, sentada en uno de los asientos delanteros. Podía sentir el movimiento del vehículo bajo mis pies, el suave traqueteo de las ruedas sobre el asfalto. Entonces, el autobús se desvió bruscamente. El sonido del metal rasgando el suelo, los gritos de los pasajeros, todo sucedió de repente. El autobús salió de la carretera y comenzó a volcarse. Pude sentir la fuerza del impacto en mi cuerpo, como todo a mi alrededor se rompía y giraba. Luego, todo se detuvo. Me encontraba de nuevo afuera, observando el desastre, y la Santa Muerte, como siempre, estaba allí, inmutable. Cuando desperté esa mañana, supe que no debía tomar ese autobús. No era una corazonada, era una certeza. Cancelé mi viaje, a pesar de la incomodidad que eso me causaba. Mis amigos no entendían la razón, pero inventé una excusa. Ese día me quedé en casa, inquieta pero aliviada de no haber subido a ese autobús. Decidí no contarle a nadie lo que había soñado. ¿Quién me creería? Incluso para mí, todo sonaba absurdo. Pero, en el fondo, sabía que había tomado la decisión correcta. Lo que ocurrió al día siguiente confirmó mis peores temores.
Encendí el televisor por la mañana y allí estaba, en las noticias, un autobús que viajaba de Guadalajara a Zacatecas había tenido un accidente fatal en la carretera. Las imágenes eran casi idénticas a las que había visto en mis sueños. El autobús volcado, el humo saliendo de los restos, los cuerpos. Más de 20 personas habían muerto y muchas otras estaban gravemente heridas. El accidente había sido causado por un fallo en los frenos mientras descendía por una pendiente. Sentí que el aire me faltaba. Sabía que ese era el autobús que debía haber tomado. Sabía que, de alguna manera, los sueños me habían advertido que la Santa Muerte había intervenido de una forma que no podía comprender ni explicar. Mi vida había sido salvada, no por una decisión lógica o racional, sino por algo mucho más profundo, algo que iba más allá de lo que entendía del mundo. Desde entonces, los sueños han cesado. No he vuelto a verla, ni he tenido ninguna advertencia más. Pero la experiencia me cambió. Ya no miro la vida con la misma certeza que antes. Sé que hay cosas que no podemos explicar, fuerzas que se mueven más allá de nuestra comprensión. Y aunque no me considero una devota de la Santa Muerte, sé que le debo mi vida. Algo o alguien decidió que ese no era mi momento. Ahora, cada vez que veo un autobús en la carretera, me invade una mezcla de alivio y temor. Alivio por haber evitado mi muerte y temor por lo que esa experiencia reveló sobre el mundo. No busqué ese encuentro, no pedí esas advertencias, pero vinieron a mí, como un recordatorio de que no todo está bajo nuestro control. Me he dado cuenta de que, a veces, nuestras vidas pueden depender de fuerzas que no vemos, de advertencias que solo se manifiestan cuando estamos más vulnerables. Tal vez nunca vuelva a tener una experiencia así, o tal vez sí. Lo único que sé es que, desde entonces, camino por el mundo con una conciencia diferente, más atenta a lo que no puedo ver, más abierta a lo que antes me parecía imposible. La curandera. Mi nombre es Ignacio, nací y crecí en un pequeño pueblo de Oaxaca, rodeado de montañas y niebla espesa que bajaba de las sierras en las madrugadas. De niño, siempre fui escéptico. Aunque crecí entre leyendas y relatos de brujería, nunca creí en esas cosas. No era que me faltara respeto, simplemente pensaba que eran cuentos para asustar a los más crédulos. Sin embargo, ahora entiendo que hay cosas más allá de lo visible, fuerzas que no podemos controlar ni comprender del todo. Y a veces, la curiosidad nos lleva por caminos de los que no hay vuelta atrás. Tenía 25 años cuando todo comenzó. Había escuchado rumores de una curandera en las afueras del pueblo que trabajaba con la Santa Muerte. Decían que podía predecir el futuro y que sus visiones, aunque precisas, traían consigo una carga oscura. Fue la curiosidad lo que me llevó hasta su pequeña casa de adobe, perdida entre la maleza, a la orilla del bosque. El lugar estaba envuelto en un aire pesado, como si el tiempo se moviera más lento a su alrededor. No era común que alguien de mi edad buscara este tipo de ayuda, pero en mi mente no había peligro, solo quería saber qué me deparaba el destino. La mujer, a quien todos conocían simplemente como la curandera, me recibió en un cuarto oscuro, iluminado por velas desgastadas, con el olor penetrante de incienso llenando el aire. Ella no dijo mucho, solo me observó con ojos vacíos y, después de un rato de silencio incómodo, me advirtió que el futuro no siempre trae buenas noticias. No le di mucha importancia a sus palabras en ese momento. Me dijo que alguien me estaba observando, pero que esa entidad aún no estaba lista para revelarse por completo. Solo me advirtió, no busques más respuestas. No llames lo que no entiendes. Cuando salí de su casa, sentí un escalofrío que recorrió mi espalda, pero lo atribuí al frío que caía con el atardecer. No le conté a nadie lo que la curandera me dijo. De hecho, intenté olvidar la experiencia, convencerme de que había sido solo un juego de superstición. Sin embargo, esa misma noche empecé a notar algo extraño. Me encontraba en mi habitación, acostado, cuando escuché un suave susurro que parecía venir del rincón más oscuro de la pieza. Al principio, pensé que era el viento, pero la voz continuó, casi imperceptible, como un murmullo constante. Me llamó por mi nombre, Ignacio. No lo reconocí al principio,
pero era una voz femenina, baja y fría, como si proviniera de algún lugar lejano, casi del otro lado del mundo. Traté de ignorarla, pensando que era mi mente jugando trucos por la visita a la curandera. Pero la voz no se fue. En las siguientes noches, los susurros se hicieron más persistentes. A veces, despertaba en la madrugada con la sensación de que alguien estaba de pie al pie de mi cama, observándome. Pero cuando encendía la luz, no había nada. Solo sombras. Con los días, la presencia se hizo más evidente. No solo era un susurro en la oscuridad. Sentía que algo me seguía, como una sombra que se movía a la par de mis pasos, pero que nunca lograba ver del todo. En las noches de luna llena, la voz se hacía más clara, más insistente. Era como si alguien estuviera justo detrás de mí, respirando en mi cuello. Cuando me giraba, no había nadie, solo la negrura vacía de mi habitación. El miedo comenzó a infiltrarse en mi vida diaria. Mi salud empezó a deteriorarse. No podía dormir, y cuando lo lograba, tenía pesadillas tan vívidas que despertaba con el corazón acelerado y el sudor empapando las sábanas. Las ojeras bajo mis ojos se profundizaron y mi piel se volvió pálida. La gente en el pueblo empezó a notarlo. Algunos susurraban a mis espaldas, diciendo que había caído bajo una maldición. Mis padres, preocupados, intentaron llevarme a médicos y curanderos, pero nadie podía explicar lo que me ocurría. Yo sabía que estaba siendo seguido por algo que no pertenecía a este mundo, algo que no podía ser curado con medicinas ni rezos. La advertencia de la curandera resonaba en mi cabeza: no llames lo que no entiendes. Un día, desesperado, regresé a verla. Mi cuerpo ya no me respondía como antes. Las fuerzas me abandonaban y sentía que me consumía desde dentro. Al llegar a su casa, la curandera me miró con lástima. No dijo nada, solo me dejó entrar. Me senté frente a ella, y antes de que pudiera hablar, me interrumpió. Te advertí que no buscaras más respuestas, dijo con voz baja, pero firme. Lo que te sigue no es de este mundo. Has sido marcado, y no puedes deshacer lo que has llamado. ¿Qué es?, pregunté, mi voz quebrada por el miedo y la desesperación. La Santa Muerte no es maligna, pero tampoco es misericordiosa. Es justa, implacable. Aquellos que la invocan, a veces llaman cosas que no pueden controlar. Has sido seguido por una sombra, una entidad que espera, pacientemente. No puedes deshacer el vínculo que has creado. Intenté rogarle por una solución, algo que me librara de la presencia que me atormentaba, pero la curandera solo sacudió la cabeza. No hay vuelta atrás. Lo único que puedes hacer es esperar. Quizá nunca te alcance, o quizá esté más cerca de lo que crees. Esa noche, el terror se materializó. Sentí que la presencia estaba dentro de mi habitación, más cerca que nunca. El aire se volvió denso, casi irrespirable, y el susurro en mi oído fue tan claro que sentí el aliento frío sobre mi piel. Ignacio, decía la voz, arrastrando las sílabas, como si disfrutara mi miedo. Me levanté de la cama, sudando y temblando, tratando de encender la luz. Pero antes de que mis dedos tocaran el interruptor, la sombra apareció. Era una figura alta, oscura, con un velo negro que cubría su rostro, pero podía sentir sus ojos sobre mí, penetrando mi alma. No podía moverme. El miedo me tenía paralizado. La sombra se acercó lentamente, cada paso resonando en el silencio de la habitación, hasta que estuvo a solo unos centímetros de mí. Pude sentir el frío emanando de su presencia, un frío que se apoderó de mis huesos. No sé cómo, pero logré gritar. En ese momento, la sombra se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo, el terror no se fue. Sabía que la presencia no había desaparecido del todo, solo se estaba escondiendo, esperando el momento adecuado. Desde entonces, he sido seguido por esa sombra. A veces, la veo de reojo en los rincones oscuros, y siempre la siento en las noches de luna llena. El susurro de mi nombre no ha cesado, y con cada luna llena, se vuelve más fuerte, más insistente. Es como si estuviera esperando el momento perfecto para llevarme. Sé que el final está cerca.
Siento que cada día me consume un poco más, como si la sombra estuviera absorbiendo mi vida lentamente. He dejado de hablar de esto con la gente del pueblo, no me creen. Mis padres piensan que he enloquecido. Pero yo sé la verdad. No sé cuánto tiempo me queda. A veces, cuando la luna llena ilumina el cielo, siento que la sombra está más cerca que nunca y temo que, cuando finalmente me alcance, no quedará nada de mí. El susurro se ha vuelto constante. Ya no solo lo escucho de noche, sino también durante el día. Incluso ahora, mientras escribo esto, puedo oír la voz llamándome. Ignacio. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.